de Timón. Bien, amigas y amigos, y estamos inaugurando este nuevo programa que estamos llevando a ustedes gracias a la banda ancha. Así es, no solamente gracias a la posibilidad de poder colocar este programa en canal YouTube, sino además también la posibilidad de que nos encontremos frecuentemente en páginas web como Aporrea y otras que seguramente replicarán el esfuerzo que estamos haciendo, porque volvimos y ahora volvimos fundamentalmente para hacer análisis estructural de las cosas que pueden estar muy vinculadas con la coyuntura. Así que semanalmente estaremos con ustedes, esperemos que sea con la mayor frecuencia posible, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para analizar la situación actual del país. ¿Por qué golpe de timón, Neighbor? Porque es el nombre que llevó el mensaje presidencial del pasado 20 de octubre del año 2012 en el primer Consejo de Ministros de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, donde delineó uno de sus más importantes e inmediatos legados políticos acerca de la revisión y el redireccionamiento de nuestra revolución. Y uno de los elementos importantes que señala él precisamente en ese golpe de timón, y además dentro del marco de todo lo que ha sido el proyecto y todo lo que es el plan socialista, es precisamente el esfuerzo que debemos hacer cada uno de los ciudadanos por tratar de abrir trincheras y espacios para la comunicación alternativa. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estar en canales comerciales, ahora también asumimos con el compromiso absolutamente de la lealtad ante el proceso revolucionario socialista y chavista, de tener este espacio que, como ustedes muy bien ven, es un espacio alterno, hecho con nuestras propias herramientas y sin ningún tipo de mediación e interés por parte de algún sector económico, de algún sector político, sino fundamentalmente en el compromiso de la concepción política que nos ha heredado el presidente Chávez. Y ese compromiso es fundamentalmente con todas ustedes y con todos ustedes, para tratar de llevarles análisis de largo aliento que nos permitan entender y comprender la situación actual por la que está atravesando el país. Tenemos como ejemplo la actual situación frente a los resultados electorales que arrojó la última contienda electoral del pasado domingo 14 de abril. Así es, sin duda alguna, la coyuntura del resultado electoral debe transformarse en un espacio mucho más trascendente, en donde el resultado electoral debe evocarnos a significar cuáles son las tareas pendientes producto de un resultado que muy difícilmente debe ser atribuido a traidores. Por el contrario, estoy absolutamente convencido de que debe ser asignado a la responsabilidad que tiene el proceso revolucionario de seguir sumando aún más esfuerzos y sumando aún más adeptos. Esa franja que se perdió en relación a la elección de octubre, en donde ganó el presidente Chávez, en función del 14 de abril, sin duda alguna es un elemento de profunda reflexión que debemos tener presente para saber que el presidente Chávez nos dejó un legado extraordinario a través de ese ahora documento, que fue un gabinete ministerial realizado en el mes de octubre, poco después de obtener la victoria presidencial, para cada uno de nosotros reflexionar, denominado golpe de timón. Fíjate que precisamente el golpe de timón, y es bueno que comencemos por allí, el presidente Chávez lo lanza a propósito de los resultados electorales del pasado 7 de octubre, que no fueron precisamente los más alentadores, más allá de que muchos no quisimos ver lo que ya venía ocurriendo en los últimos 6 años de gobierno de nuestro presidente Chávez. ¿Y por qué lo digo? Porque en las elecciones del pasado 7 de octubre, el presidente Chávez ganó con una ventaja menor a la que había obtenido en el 2006. En el 7 de octubre, el presidente Chávez logró aumentar la votación en cerca de 900.000 votos, mientras que la oposición, respecto a lo que había logrado en el año 2006, logró un incremento sustantivo de 2.300.000 votos, lo cual alertó al propio comandante Chávez y por eso lanza el gran llamado a darle un golpe de timón al gobierno, reconociendo las deficiencias. Por eso en esa oportunidad, Nimmer, y en ocasiones posteriores, el presidente Chávez dijo: no nos creamos que los que no votaron por nosotros fueron traidores, no nos creamos de que se trata de una simple guerra psicológica de la oposición. Hay que ir a buscar las razones por las cuales 2.300.000 personas votantes se adhirieron precisamente a favor de Enrique Capriles Radonsky.
lo cual se hizo dramático en las elecciones del pasado 14 de abril, cuando entonces la brecha se redujo aún más y se puede inferir que entre 700 y los 900.000 votos que lograron incrementar la oposición provenía precisamente del lado chavista. Fíjate, dos cosas en ese sentido, Eiber. Uno, también Fidel Castro advirtió en algún proceso electoral que no podemos pensar que la oposición tiene 5 millones de oligarcas. No, debemos razonar fundamentalmente en el hecho de que más del 95% de los que votan por la oposición también son pueblos. Son gente de la clase media baja, de la clase baja, de los pobres, de aquellos que han empezado a nacer y a insurgir afortunadamente a partir de todas las políticas sociales desarrolladas por el gobierno revolucionario. Muchas críticas se han desarrollado, Eiber, en relación con el hecho de que cómo puede ser posible que le hayamos dado viviendas y que en esos mismos conjuntos residenciales que se desarrollan a través de la Misión Vivienda Venezuela haya salido gente a cacerolear. Pero lo que no nos preguntamos es cuál es el error que cometimos nosotros para que esa gente hubiese salido a cacerolear. Hemos hecho el trabajo político, hemos hecho el trabajo de convencimiento de que esa vivienda solamente es como consecuencia y producto fundamental del proceso revolucionario. Estamos realmente convencidos nosotros de que eso es así y tenemos los mecanismos plausibles para lograr ese objetivo. Por otra parte, sin duda alguna también implica la necesidad, aparte de entender cuál es el proceso electoral que se vive, el proceso estructural. Hay elementos que nos pueden persuadir de entender que la franja que se trasladó hacia la negación de la votación a favor del presidente Chávez no necesariamente toda es de la oposición. Hubo gente que votó nulo, hubo gente que se movilizó en la franja de abstención. Hubo gente que decidió hacer un voto de protesta, pero ahora no a través del Partido Comunista de Venezuela, que disminuye más de 200.000 votos su votación en relación con octubre. ¿Qué era el PCB, Eiber? El PCB era, además de un partido tradicional, era también un espacio de refrescamiento en donde la conciencia protestataria ante el Partido Socialista Unido de Venezuela encontraba una expresión. La gente votaba comprometido con Chávez, pero decía, voy a votar por el Partido Comunista de Venezuela para darle una alerta al PSV. Esa lectura no se hizo en octubre, cuando obtuvieron casi 500.000 votos. Y ahora, en este proceso electoral del 14 de abril, esa franja de protesta resulta ser que se desplazó, y se desplazó no necesariamente porque fuesen militantes del Partido Comunista de Venezuela que traicionaron la lealtad al proceso revolucionario, sino porque eso que se encontraron como voto protesta en el Partido Comunista de Venezuela hallaron otras locaciones y donde desarrollarse. Pero además, Nimber, precisamente es importante llamar la atención acerca de la tentación muy lamentable en la que puede caer nuestra dirigencia política revolucionaria en achacarle la derrota al resto de los partidos de la Alianza del Gran Polo Patriótico por el hecho que tú has mencionado de que el Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, junto con el resto de los partidos, excepto el Gran Polo Patriótico, excepto los Tupamaros, todos presentaron, evidenciaron una gran merma en su votación. Redes disminuyó, por ejemplo, 100.000 votos. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue el que menos disminuyó relativamente, y eso lo puede estar marcando en riesgo, achacando la responsabilidad al resto de los partidos. Sin embargo, fue el segundo partido con mayor disminución de votos, 206.000 votos. Fue lo que restó de la movilización que logró el 7 de octubre en relación al 14 de abril. Fíjate que una de las consecuencias de esa disminución del PSUV, por ejemplo, no del voto completo de la Alianza del Gran Pueblo Patriótico, es que la MUD, como Capriles Radons, que se lanzó como una tarjeta única, sí, con un partido que se llamaba la MUD, ese partido logró más votos que el PSUV, que es la mayor fuerza de la alianza, el partido de gobierno, que es la mayor fuerza de la alianza bolivariana. ¿Qué implica esto? Que la MUD haya sacado más votos que el PSUV, que para la próxima contienda electoral, la MUD va a estar en prioridad para escoger el sitio del cartón electoral digital donde se va a colocar su tarjeta. Imagínense esa importante merma que en estos 14 años nunca se había logrado desplazar a la principal fuerza política bolivariana, llámese antes MBR o llámese ahora PSUV, nunca había logrado ser desplazada
ahora para la próxima contienda electoral, ellos escogerán en primer lugar, por haber sido el partido más votado, la MUT, su posición en el cartón electoral. Ahora, lo que me da a Eiber es que es importante hacer un ejercicio de crítica, de autocrítica, de reflexionar para generar propuestas en función de poder resolver el asunto. Y el presidente Nicolás Maduro ha asumido, en parte, un direccionamiento que creemos debemos analizar y que es importante en relación con el diseño de un nuevo gabinete de ministros, además también de la orientación de una serie de políticas y ahora la movilización del gabinete de gobierno hacia el interior del país, hacia todas las regiones del país, en función de poder recoger necesidades y sobre esas necesidades plantear soluciones en función de eso. Pero nos queda todavía el sinsabor Eiber de la necesidad de plantear el asunto estructural. Es necesario que estemos en este momento planteándonos nuevamente el reto de llegar a los 10 millones o es prudencial el hecho de poder consolidar los 8.2 millones de votos que nos dejó el presidente Chávez en octubre. ¿Cómo hacemos para sumar los sectores que están comprometidos con el proceso revolucionario primero de antesala para poder expandir el esfuerzo para sumar otros sectores blandos de la oposición que estoy absolutamente seguro que están dispuestos a incorporarse al proceso revolucionario si hay una visión clara, no distinta, clara de hacia dónde vamos en la conducción del presidente Nicolás Maduro? Y en ese sentido, Nigmer, es muy importante que nuestro gobierno, presidido por Nicolás Maduro Moros, emprenda políticas públicas audaces, intrépidas, como en su momento las emprendió el comandante Hugo Chávez Frías con las misiones sociales, con las canaimitas, políticas sociales que realmente toquen la cotidianidad de las personas, porque fue precisamente el tocar en contra de los intereses de la población, el haber tocado esa cotidianidad estos últimos meses, lo que también ayuda a entender el resultado electoral. Porque, por ejemplo, en los últimos 2 meses ocurrieron 2 devaluaciones en nuestro signo monetario, se disparó la inflación, la escasez arreció, y una escasez lo que no solamente se puede explicar por el saboteo de las grandes empresas productoras y distribuidoras de alimentos, sino además por un deficiente mecanismo para la asignación de divisas para la importación de los productos que requiere nuestra economía, cuando sabemos que entre el 80 y 90% de lo que consumimos es importado. Eso también medró las bases de apoyo a nuestro gobierno nacional, además de, resoluciones como la de los medicamentos, que restringía el expendio de medicina de una manera exorbitante a la prescripción facultativa, llegando incluso a ameritar la pastilla anticonceptiva que se tuviera que contar con un récipe médico. Eso es un ejemplo de uno de los problemas, de las torpezas que cometió nuestro gobierno y que también arreció en contra del favoritismo popular. Llegaron incluso, nuestra población llegó a disparar la demanda de medicamentos producto de esa resolución inconsulta con los actores sociopolíticos involucrados, que además se le puso en bandeja de plata a la oposición para generar todo un clima de terror. El consumidor venezolano llegó a aumentar el 20% el consumo de medicina, asustado, es decir, hubo todo un clima de temor ante la escasez, no nada más de alimentos, sino también de medicamentos, la inflación se disparó y junto a todo esto un discurso también mágico-religioso, utilizando la figura del comandante que no hacía más que desgastarlo. Pero has tocado un elemento importante y estructural, Eiber, que es el asunto de lo transversal que va a ser el problema económico en el país. Tenemos un serio problema. No estamos produciendo lo que necesitamos y estamos importando en exceso y estamos dependiendo cada vez más del rendimiento petrolero. En ese sentido, Eiber, es importante señalar que, como tú dices, hay que formular una serie de nuevas políticas que reoxigenen, así como en su momento reoxigenaron las misiones sociales al proceso revolucionario, pero ya no pueden ser, más allá de lo que ya tenemos, que hay que fortalecerlas, profundizarlas y hacerlas eficientes. No podemos establecer algunas políticas que sean de mayor asistencia social, sino por el contrario, de mayor compromiso para que las que ya existen sean más eficientes. En ese sentido, esta convocatoria a la misión eficiencia o nada, no tengo ninguna duda, Eiber, que debe estar acompañada de una misión contraria social o nada, de la necesidad, Eiber, de que el saldo organizativo que ha generado el proceso revolucionario se traduzca en espacios de activación
y en espacios de desarrollo fundamentales y necesarios para que los espacios de la concepción del Estado comunal, los consejos comunales, las comunas y cualquier organización que se preste fundamentalmente para ese saldo organizativo incida en dos elementos fundamentales: la posibilidad de hacer seguimiento a las políticas públicas del Estado, pero además con una conciencia del Estado y del gobierno de que debe ser público, transparente, de acceso fácil e inmediato toda la información del gasto, de los recursos, para que la gente se pueda movilizar a hacer contraloría social, pero además también de la mano derecha y de la mano zurda movilizarnos para hacer contraloría social al sector privado. Y así lo dice muy bien Eiber, la ley de contraloría social aprobado en el año 2010. Te voy a citar. Esta fue una ley dentro del conjunto de las leyes del Poder Popular aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de diciembre del año 2010, en donde el objetivo fundamental de esta ley es, entre otras cosas, generar una corresponsabilidad de los ciudadanos y sus organizaciones sociales mediante el ejercicio compartido entre el poder público y el poder popular de la función de prevención, vigilancia, supervisión y control de la gestión pública y comunitaria, como de las actividades del sector privado que incidan en los intereses colectivos o sociales. Miller, nos tenemos que ir ya luego de esta primera entrega, pero creo que es importante, recalcando lo que tú dices, un principio básico para entender sociológicamente la corrupción, y es el siguiente: no existe corrupción pública si no hay una contraparte de corrupción privada. Nadie hace negocio en el sector público si no tiene como contraparte alguna empresa, alguna organización o persona del sector privado. Eiber, hemos terminado por hoy el golpe de timón. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta entonces.